¿Qué tienen en común algunas de las estrellas más famosas con una vida de lujos y una legión de seguidores? Un giro inesperado que los llevó de la cima a una celda. Hoy descubrirás las historias que Hollywood preferiría mantener en secreto y no podrás apartar la mirada mientras revelamos las caídas más impactantes. ¿Estás listo para conocer el lado oscuro de la fama? Número 1. La caída de Danny Masterson. Danny Masterson, conocido por su papel como Steven Hyde en la popular serie That 70's Show, era uno de esos actores que parecía tenerlo todo. Fama, una base de seguidores sólida y el respeto de la industria. Sin embargo, lo que muchos desconocían era el oscuro camino que se gestaba fuera de la pantalla y que eventualmente lo llevaría a una de las caídas en desgracia más comentadas de Hollywood. Para entender el caso de Masterson, es crucial remontarse a los años 90 y principios del 2000, cuando su imagen de chico relajado en la pantalla escondía situaciones que el público ni imaginaba. Durante años, Masterson fue un miembro activo de la Iglesia de la Cienciología, una relación que jugaría un papel importante en el desarrollo de las acusaciones que posteriormente se levantarían en su contra. En su momento, varias mujeres alegaron que el actor las había agredido, y aunque los rumores circulaban, fue la influencia y la protección de esta organización lo que supuestamente le habría permitido evitar problemas legales durante años. Este proceso no solo puso fin a la carrera de Masterson, sino que también planteó preguntas profundas sobre la influencia de instituciones poderosas en la vida privada de las personas y cómo estas instituciones pueden proteger o silenciar a aquellos en posiciones de poder. En última instancia, el juicio de Masterson fue un recordatorio contundente de que la fama y el dinero no son un escudo contra la justicia. Para muchos, la historia de Danny Masterson no es solo la de un actor caído en desgracia, sino una advertencia sobre el precio de las decisiones equivocadas y cómo, tarde o temprano, las acciones pasadas encuentran su camino a la luz pública. Número 2. La tragedia de Ryan Grantham. Ryan Grantham, un actor canadiense conocido por papeles en series como Riverdale y películas como El diario de Greg, pasó de ser una joven promesa en Hollywood a protagonizar uno de los casos más perturbadores de la industria en los últimos tiempos. Grantham, que comenzó su carrera como una figura aparentemente normal y prometedora, escondía problemas personales que, lamentablemente, culminaron en una tragedia que sorprendió a la opinión pública en el año 2020. La historia detrás de su sentencia comenzó en su hogar familiar, cuando una tarde decidió cometer un acto que cambiaría su vida para siempre. Según los informes, Grantham disparó y asesinó a su propia madre mientras ella tocaba el piano en su casa. Este acto violento y trágico fue un shock no solo para su familia, sino también para la industria del entretenimiento y los seguidores de sus trabajos. A sus 21 años, Grantham no solo enfrentaba la realidad de haber cometido un crimen atroz, sino que también cargaba con una historia que reflejaba problemas internos profundos que lo llevaron a un desenlace inimaginable. Tras el asesinato de su madre, Grantham no se detuvo ahí. En un giro escalofriante, el joven actor llenó su auto con armas, municiones y suministros para un viaje, con la aparente intención de conducir hasta Ottawa para atentar contra la vida del primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Aunque finalmente abandonó su plan y se entregó a las autoridades, este detalle dejó al público en estado de incredulidad y planteó preguntas sobre el estado mental de Grantham en aquel momento. En última instancia, la historia de Ryan Grantham es mucho más que la de un crimen. Es un reflejo de los desafíos que enfrentan las personas jóvenes en medio de la fama y la presión. Ahora, tras las rejas, Grantham enfrenta la realidad de sus actos y el peso de una vida que, en algún momento, parecía destinada a la grandeza, pero que terminó sumida en la tragedia. Este caso es una advertencia y un llamado a la reflexión sobre la importancia de atender la salud mental y de reconocer los signos de problemas emocionales antes de que se conviertan en tragedias irreversibles. Número 3. El oscuro desenlace de Michael Jace. Michael Jace, actor que en su momento fue conocido y respetado por su papel en la serie The Shield,
vivió una tragedia que transformó su vida y sorprendió a todos sus seguidores. Jace, quien interpretaba a un oficial de policía en la pantalla, pasó de ser un ícono de la televisión a ser protagonista de un caso devastador en la vida real, uno que lo llevó a cumplir una larga condena tras las rejas. Este episodio sombrío no solo selló el final de su carrera, sino que dejó una cicatriz imborrable en su familia y en la industria del entretenimiento. Todo comenzó una noche de 2014 en el hogar familiar de Jace, durante una discusión que rápidamente escaló en intensidad. En medio de una situación que dejó a todos conmocionados, Jace disparó a su esposa, April Jace, delante de sus hijos pequeños. Las circunstancias de este crimen fueron devastadoras, no solo por la pérdida de una vida, sino por el trauma al que quedaron expuestos los niños, quienes fueron testigos de la escena. Lo que una vez fue un hogar parecía haber quedado marcado para siempre por la violencia y el dolor de aquella noche. El juicio que siguió a este trágico acontecimiento fue minucioso y difícil. La defensa de Jace argumentó que el acto no había sido premeditado, insistiendo en que se trató de una reacción impulsiva en medio de una discusión acalorada. La caída de Michael Jace representa no solo la pérdida de una carrera, sino la de una familia y la de una persona que alguna vez fue considerada talentosa y con un futuro brillante. El impacto de este caso sigue resonando, y su historia sirve como una advertencia sobre las consecuencias de no controlar los impulsos destructivos y sobre la importancia de reconocer los signos de peligro en las relaciones. Para aquellos que alguna vez lo admiraron en The Shield, la tragedia de Jace es un recordatorio de que, en la vida real, los finales felices no están garantizados y que incluso los héroes de la pantalla pueden enfrentar sus propios demonios. Número 4. La caída pública de Josh Duggar. Josh Duggar, quien se hizo conocido como el primogénito de la famosa familia Duggar en el reality show 19 Kids and Counting, parecía encarnar los valores familiares y la devoción religiosa que mostraba en pantalla. Durante años, su imagen pública fue un símbolo de los principios conservadores y de la vida en una familia numerosa y unida. Sin embargo, tras las cámaras, se escondía un aspecto oscuro de su vida que con el tiempo llevaría a una controversia devastadora y a una condena que sorprendió a sus seguidores y a la sociedad. El primer indicio de problemas surgió cuando se reveló que Josh había admitido en el pasado haber cometido actos inapropiados con varias menores, entre ellas algunas de sus propias hermanas. Este escándalo fue el primer golpe fuerte a la imagen de la familia, aunque intentaron seguir adelante y mantener la confianza del público. Sin embargo, las denuncias plantearon dudas sobre la realidad de la vida que proyectaban y dejaron una sombra sobre el éxito del programa y sobre la verdadera conducta de Josh. Más adelante, en el año 2021, Duggar fue nuevamente arrestado, esta vez por la posesión de contenido ilícito de abuso infantil, lo que generó un escándalo sin precedentes y el repudio de una audiencia que alguna vez lo admiró. Durante el juicio, se expusieron pruebas que lo involucraron, y Josh fue condenado a cumplir una sentencia de 12 años en prisión, marcando una caída pública irremediable para él y un golpe definitivo a la imagen de la familia Duggar. En prisión, Duggar ha tenido que enfrentar la realidad de sus actos y las consecuencias de haber traicionado la confianza de aquellos que lo consideraban un modelo. Para quienes lo conocieron a través de la televisión, la historia de Josh Duggar es una advertencia de que, tras las cámaras, incluso los valores promovidos en público pueden desmoronarse por las acciones privadas. Número 5. El trágico error de Amy Locane. Amy Locane, actriz reconocida por su papel en la famosa serie Melrose Place, disfrutaba de una prometedora carrera en Hollywood, con una base de seguidores que valoraba su talento y presencia en pantalla. Sin embargo, en una noche fatídica en el año 2010, su vida dio un giro irreversible que marcó el fin de su carrera y la llevó a enfrentar un doloroso proceso judicial. La actriz había asistido a una reunión social en la que consumió alcohol antes de ponerse al volante. En el camino a casa, su conducción bajo los efectos del alcohol provocó un grave accidente en el que una persona perdió la vida
y otra quedó gravemente herida. Este acontecimiento conmocionó no solo a los afectados y a sus familias, sino también al público, que no podía reconciliar la imagen de Locane en pantalla con el devastador accidente en la vida real. Durante el juicio, la familia de la víctima expresó públicamente su dolor y su decepción, sintiendo que la pérdida era imposible de compensar. A lo largo del proceso, se reveló que Loquin tenía un nivel de alcohol en la sangre muy por encima del límite legal, lo que generó indignación y una profunda reflexión social sobre la responsabilidad de no conducir bajo influencia y las graves consecuencias de hacerlo. A raíz de este accidente, la carrera de Locane quedó prácticamente destruida. Fue sentenciada a 3 años de prisión y, aunque cumplió su condena, el peso del accidente y su impacto emocional en las familias afectadas continúa persiguiéndola. Locane ha hablado en ocasiones sobre cómo esta experiencia cambió su vida, y muchos ven en su historia un recordatorio de los peligros de subestimar el impacto de una mala decisión. Para sus seguidores, el caso de Locane es una advertencia sobre cómo una noche de imprudencia puede tener consecuencias irreversibles y cómo las estrellas de la pantalla también enfrentan el peso de sus decisiones en la vida real. Número 6. La caída en desgracia de Jen Shah. Jen Shah, una figura conocida por su participación en el reality show Real Housewives of Salt Lake City, disfrutaba de una vida de lujo, fama y reconocimiento gracias a su carismática y enérgica personalidad en pantalla. Sin embargo, el estilo de vida extravagante de Shah, que incluía costosos atuendos y fiestas glamorosas, escondía una realidad mucho más turbia que finalmente salió a la luz en el año 2021. En ese año fue arrestada por su participación en un esquema de fraude de telemarketing en el que estafó a personas mayores y vulnerables, vendiéndoles servicios falsos que les costaron miles de dólares. Este escándalo fue especialmente impactante para los seguidores del programa, quienes se sintieron traicionados al descubrir que la ostentosa vida de Shah estaba financiada a costa de personas inocentes y de recursos adquiridos de manera ilegal. Aunque Shah inicialmente negó su culpabilidad, la acumulación de pruebas y el peso de los cargos la llevaron a declararse culpable en el año 2022. Fue sentenciada a 6 años y medio de prisión, un desenlace que sorprendió a sus fans y marcó el fin de su vida de lujos y fama. Para aquellos que seguían el programa, la historia de Jen Shah es un recordatorio de que el éxito y la opulencia pueden ser solo una fachada y que, detrás de los personajes de televisión, pueden ocultarse secretos impactantes. En prisión, Shah ha tenido que dejar atrás las cámaras y la extravagancia para enfrentar la realidad de sus actos y el impacto que estos tuvieron en las vidas de sus víctimas. Su historia es un claro ejemplo de cómo la fama no protege de las consecuencias y de que, tarde o temprano, las acciones de uno pueden tener repercusiones devastadoras. Número 7. El fraude millonario de Zach Avery. Zach Avery, cuyo nombre real es Zachary Horwitz, no era un actor ampliamente conocido en Hollywood, pero sí lo suficiente para disfrutar de los beneficios de una carrera en ascenso en la industria cinematográfica. Sin embargo, su verdadero reconocimiento no vino por sus interpretaciones en pantalla, sino por un complejo esquema de fraude que terminó en una condena judicial. A lo largo de varios años, Avery engañó a inversionistas mediante la creación de contratos falsos en los que prometía lucrativos acuerdos de distribución de películas con plataformas de renombre como Netflix y HBO. Este esquema atrajo millones de dólares en inversiones, que utilizó para financiar un lujoso estilo de vida, con mansiones, autos de alta gama y otros gastos desmedidos. A medida que el fraude se extendía, Avery lograba convencer a los inversionistas de que sus fondos estaban destinados a proyectos seguros y rentables, lo que incrementaba las expectativas de retorno financiero. Sin embargo, la realidad era que ninguna de las películas mencionadas en los contratos existía y que todo era una compleja red de mentiras cuidadosamente diseñada para lucrarse. En el año 2021, la verdad finalmente salió a la luz y Avery fue arrestado y procesado por fraude de inversiones. Durante el juicio, el impacto de sus acciones en las víctimas se hizo evidente.
muchos de los inversionistas afectados sufrieron grandes pérdidas financieras y expresaron su frustración al ver cómo su confianza fue traicionada. Avery fue condenado a 20 años de prisión, lo que marcó el fin de su vida de lujos y la revelación de un engaño que, para muchos, representa el lado oscuro de la industria del entretenimiento y los riesgos asociados con las inversiones fraudulentas. El caso de Zach Avery es una advertencia sobre la importancia de la transparencia y la honestidad en los negocios y sobre los peligros de la ambición desmedida. Para quienes escucharon su historia, el desenlace de Avery es un recordatorio de que el dinero fácil y las promesas excesivas pueden tener un alto precio y de que, al final, la verdad siempre se revela. Número 8. La caída de Gary Glitter. Gary Glitter, el famoso cantante británico que alcanzó la fama en la década de los 70 con éxitos como Rock and Roll Part 2, fue una vez una figura prominente en la escena del glam rock. Su música llenaba estadios y su estilo extravagante se convirtió en un sello distintivo de una era musical vibrante. Sin embargo, detrás de su imagen de estrella se ocultaba una realidad oscura que, con el tiempo, lo llevaría a enfrentar condenas judiciales y a perder el legado musical que construyó. En el año 1997, las primeras acusaciones en su contra surgieron cuando se encontraron imágenes inapropiadas en su ordenador, lo que desató una investigación y el inicio de una serie de denuncias en su contra. A lo largo de los años, salieron a la luz múltiples acusaciones de abuso hacia menores, y Glitter fue procesado por diversos delitos relacionados con su conducta. En el año 2015, después de varios juicios, fue condenado a 16 años de prisión por delitos que incluían asaltos cometidos décadas atrás, dejando a sus seguidores consternados y horrorizados. El impacto de sus crímenes fue tan significativo que su música comenzó a ser retirada de listas de reproducción y espacios públicos, ya que la industria y el público no querían estar asociados con él. Lo que alguna vez fue una carrera brillante y llena de éxito quedó empañada por las acciones que ocurrieron fuera del escenario, y el nombre de Gary Glitter se convirtió en un símbolo de traición y de la caída desde la fama debido a una vida privada marcada por el abuso. El caso de Glitter dejó una marca imborrable en la industria musical, recordando a todos que la fama no exime a nadie de las consecuencias de sus acciones. Para quienes alguna vez disfrutaron de su música, la verdad sobre su vida personal es un recordatorio doloroso de que incluso las estrellas más brillantes pueden ocultar sombras profundas. Número 9. La controversia de Tory Lanez. Tory Lanez, un rapero canadiense en ascenso, gozaba de una carrera llena de éxitos y colaboraciones con grandes figuras de la música. Sin embargo, en el año 2020, un incidente violento empañó su imagen y lo llevó a enfrentar uno de los escándalos más discutidos de la industria musical en años recientes. Todo comenzó durante una salida nocturna en Los Ángeles, cuando una discusión entre Lanez y la rapera Megan Thee Stallion se tornó en algo mucho más serio. En medio de la confrontación, Lanez fue acusado de dispararle a Megan en el pie, un hecho que generó una avalancha de críticas y una intensa reacción en redes sociales. Inicialmente, Lanez negó haber sido el responsable y mantuvo su inocencia. Sin embargo, a medida que se investigaba el caso, surgieron pruebas que señalaban su implicación en el incidente. Megan Thee Stallion, en una entrevista y en redes sociales, detalló el impacto físico y emocional que el tiroteo tuvo en su vida, lo que provocó una oleada de apoyo hacia ella y un llamado a que se hiciera justicia. El caso cobró gran notoriedad pública y provocó debates sobre la violencia en la industria musical y el trato hacia las mujeres negras. En el año 2022, tras un juicio que fue seguido de cerca por los medios y los fanáticos, Tory Lanez fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Este desenlace fue un golpe devastador para su carrera, que hasta ese momento parecía estar en la cúspide del éxito. El incidente no solo dañó su reputación, sino que también subrayó la necesidad de abordar temas de violencia y responsabilidad en la industria de la música. Para quienes lo seguían, la caída de Lanez fue un recordatorio de que un solo acto de violencia
puede destruir una carrera y empañar el legado de un artista. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y el talento no son suficientes para proteger a alguien de enfrentar las consecuencias de sus actos y de cómo una decisión impulsiva puede cambiar para siempre la percepción pública. Número 10. La caída de R. Kelly. R. Kelly, el aclamado cantante de R&B conocido por éxitos como I Believe I Can Fly y Ignition, Remix, tuvo una carrera que definió una generación. Durante años fue considerado un ícono de la música y su influencia en el género fue profunda y duradera. Sin embargo, tras el brillo de su éxito, surgieron oscuros rumores y acusaciones que finalmente llevarían a una de las caídas más drásticas y comentadas de la industria musical. A lo largo de décadas, se fueron acumulando denuncias en su contra que señalaban un patrón de comportamiento abusivo hacia jóvenes, en especial hacia menores de edad. A pesar de las crecientes sospechas, muchos en la industria y el público hicieron la vista gorda y Kelly continuó lanzando éxitos. No fue hasta el estreno del documental Surviving R. Kelly en el año 2019 que la magnitud de sus abusos se hizo evidente para una audiencia global. El documental expuso historias de múltiples víctimas y generó una indignación masiva que condujo a acciones legales más contundentes en su contra. En el año 2021, después de un largo proceso judicial, R. Kelly fue condenado a 31 años de prisión por múltiples delitos, incluyendo explotación de menores y crimen organizado. Este juicio y sentencia no solo cerraron un capítulo oscuro en su vida, sino que también marcaron un momento crucial en el movimiento #MeToo, particularmente en la industria musical, donde la explotación y los desequilibrios de poder muchas veces han pasado desapercibidos. Para sus seguidores, la verdad detrás de la vida de R. Kelly fue un golpe devastador. Lo que alguna vez fue admirado como un talento único, ahora es recordado como una advertencia de cómo la fama puede ser usada para ocultar conductas inaceptables. La caída de Kelly fue una de las más significativas de los últimos años y subrayó la importancia de que, en cualquier industria, los abusos de poder no pueden ser tolerados. Número 11. La caída del ícono de Subway, Jared Fogle. Jared Fogle, quien se convirtió en una celebridad a través de los anuncios de Subway por su impresionante historia de pérdida de peso, era en su momento un símbolo de la superación personal. Durante años, su historia inspiró a miles de personas y su rostro se volvió sinónimo de una vida más saludable y de la voluntad de cambiar. Sin embargo, lo que el público no sabía es que detrás de esta imagen ejemplar, Fogle llevaba una doble vida que finalmente lo llevaría a una condena devastadora y a la pérdida completa de su reputación. En el año 2015, las autoridades arrestaron a Fogle por su participación en crímenes relacionados con la explotación de menores. La investigación reveló detalles perturbadores sobre su comportamiento y el uso de su posición para obtener acceso a contenido inapropiado. Durante el juicio, salieron a la luz pruebas que demostraban que Fogle no solo había estado involucrado en delitos graves, sino que también había aprovechado su fama para satisfacer sus oscuros impulsos. Fogle fue condenado a 15 años y 8 meses de prisión, una sentencia que marcó el fin de su imagen pública y su carrera. Subway, la compañía que lo había patrocinado durante años, cortó inmediatamente todos los lazos con él y retiró sus anuncios. Para el público, el caso de Jared Fogle fue una advertencia sobre los riesgos de idealizar figuras públicas y la importancia de recordar que, detrás de las campañas y los anuncios, las personas pueden tener secretos y conductas ocultas que no siempre se ven. Este caso también provocó un debate sobre la importancia de proteger a las personas vulnerables y de cómo las figuras de autoridad pueden abusar de su posición para obtener lo que desean. Fogle, quien alguna vez fue un ejemplo de inspiración, se convirtió en un símbolo de traición y decepción, y su caída sirvió como un recordatorio de que las apariencias pueden ser profundamente engañosas. Número 12. El lado oscuro del exjugador de béisbol, Mel Hall. Mel Hall, un exjugador profesional de béisbol que en su momento fue conocido por su habilidad en el campo y su personalidad vibrante, ocultaba un comportamiento perturbador que eventualmente llevaría a su condena.
Durante su carrera en equipos como los Chicago Cubs y los New York Yankees, Hall fue una figura respetada en el deporte y sus fanáticos lo consideraban una estrella en ascenso. Sin embargo, después de su retiro, la verdad sobre sus acciones comenzó a salir a la luz, revelando un lado oscuro que muchos desconocían. En el año 2007, Hall fue arrestado y procesado por abuso hacia menores, un caso que involucraba a varias jóvenes que formaban parte de los equipos deportivos juveniles que él entrenaba. Las investigaciones revelaron que Hall había utilizado su posición de mentor y entrenador para manipular y abusar de sus víctimas, aprovechándose de la confianza que sus padres y las propias jóvenes depositaban en él. Durante el juicio, los testimonios de sus víctimas dejaron al público consternado. Se demostró que Hall había cometido delitos graves y que había ocultado su comportamiento durante años. Finalmente, fue condenado a 45 años de prisión, una sentencia que reflejó la gravedad de sus actos y el impacto duradero que estos tendrían en las vidas de sus víctimas. Para muchos, la historia de Mel Hall es una advertencia sobre los riesgos de confiar ciegamente en figuras de autoridad y la importancia de vigilar de cerca las dinámicas de poder en el ámbito deportivo. Su caída dejó una huella en el mundo del béisbol y en la sociedad, recordando que la confianza y el respeto que se otorgan a figuras públicas deben estar acompañados de una responsabilidad ética y de un respeto genuino hacia los demás. Número 13. La desilusión de Jerry Harris. Jerry Harris se convirtió en una celebridad tras su aparición en el exitoso documental de Netflix Cheer, donde destacó por su entusiasmo y espíritu positivo. La serie, que seguía a un grupo de animadores mientras enfrentaban desafíos en su camino a una competencia, catapultó a Harris a la fama. Su energía contagiosa y su historia de superación personal inspiraron a millones de personas, convirtiéndolo en una de las figuras más queridas del programa. Sin embargo, su ascenso a la fama tomó un giro oscuro cuando en el año 2020 fue arrestado por cargos relacionados con el abuso de menores. Las acusaciones en su contra revelaron un patrón de comportamiento inapropiado con menores, a quienes habría contactado para solicitarles contenido explícito. Esta revelación fue devastadora para sus seguidores, quienes no podían reconciliar la imagen de Harris en Cheer con las acusaciones en su contra. A lo largo del juicio, el público quedó sorprendido por los detalles de su conducta, y muchos de sus fanáticos se sintieron traicionados al descubrir la realidad detrás de su imagen pública. En el año 2022, Harris se declaró culpable y fue sentenciado a 12 años de prisión. Su historia fue un golpe para aquellos que lo admiraban y que habían encontrado inspiración en su vida y en su perseverancia en el deporte. Para muchos, el caso de Jerry Harris es una advertencia de que incluso las figuras públicas que parecen ser las más positivas pueden tener un lado oculto, y de que la fama no siempre revela la verdadera naturaleza de una persona. Este caso también subrayó la importancia de la seguridad y el bienestar de los jóvenes en entornos competitivos y de alto perfil, donde la admiración y la influencia pueden, en ocasiones, ser mal utilizadas. La caída de Harris fue una desilusión profunda para sus seguidores y una llamada de atención sobre los peligros de idealizar a figuras públicas sin conocer completamente su historia y comportamiento. Número 14. El fraude de Todd y Julie Chrisley. Todd y Julie Chrisley, estrellas del programa de telerrealidad Chrisley Knows Best, disfrutaban de la fama y de un estilo de vida lujoso, proyectando la imagen de una familia exitosa y adinerada. Con su personalidad carismática y su actitud extrovertida, Todd, junto con su esposa, se ganó un lugar en la televisión estadounidense, donde su vida opulenta y sus dinámicas familiares entretuvieron a millones de personas. Sin embargo, detrás de esta imagen pública se ocultaba un secreto que finalmente saldría a la luz y los llevaría a enfrentar consecuencias legales severas. En el año 2019, Todd y Julie fueron acusados de varios cargos, incluyendo fraude bancario y evasión de impuestos, en un esquema en el que obtuvieron millones de dólares mediante prácticas fraudulentas. Los Chrisley presentaron documentos falsos para obtener préstamos y evitar pagar impuestos, aprovechándose del sistema y construyendo su estilo de vida a partir de ingresos no declarados. A pesar de que inicialmente negaron los cargos,
las pruebas en su contra eran abrumadoras. En el año 2022, ambos fueron sentenciados a prisión. Todd recibió una pena de 12 años y Julie 7 años. La condena fue un golpe devastador para la familia y sorprendió a sus seguidores, quienes no podían creer que la vida que admiraban en pantalla estaba basada en un engaño. La caída de los Creasley fue una lección sobre los riesgos de la ambición desmedida y la importancia de la transparencia financiera. Para los fanáticos del programa, este caso fue una advertencia de que el lujo y la fama pueden ser solo una fachada y de que las figuras públicas también deben rendir cuentas por sus acciones. La historia de Todd y Julie Creasley demostró que, sin importar cuán famosa sea una persona, las consecuencias del fraude y la evasión fiscal no perdonan. Ahora, lejos del brillo de las cámaras, enfrentan una realidad completamente distinta en prisión, mientras sus seguidores reflexionan sobre el precio de vivir una vida basada en apariencias y engaños.